los invitamos a ir tomando sus ubicaciones para compartir esta charla con comodidad. Les pedimos, por favor, apagar sus celulares. Fundación Medife agradece a los concurrentes su visita y a los señores Claudio Corradini, Germán Galbato y a Luis María Estancione su aporte a la divulgación de la cultura. El maestro Galbato, buenas noches. Hola, bienvenidos. Gracias por venir. El maestro Claudio Corradini en el piano, que va a ilustrar esto. Les aviso a los señores músicos que si no van, pídanme un micrófono, se los voy a alquilar. ¿Por qué no? Sí. Venimos a hablar hoy en este ciclo de Medife de la... Me voy a sentar. En esta divulgación de la historia de los instrumentos, vamos a hablar de un instrumento extrañísimo. Muy extraño. Un instrumento que ha unido, con su decir, ha unido la forma de hablar del porteño. Normalmente nosotros tenemos las tradiciones de gastonada de los distintos lugares de lo que conocemos como Argentina, heredadas de las tribus, de los aborígenes. Buenos Aires era un aluvión de inmigración, y gracias a este aparato, Buenos Aires tuvo una cadencia para hablar, una forma de decir. No se enteró el porteño en este misterio sobre todo para los alemanes, que no tenían idea por qué razón este aparato se vendía tanto en Sudamérica. Es como que una fábrica de milanesa de dulce de leche, y acá no la quiere nadie y la compran en Asia. Decís, ¿pero qué tienen los tipos? Compran esto que a nosotros no nos gusta. No es que no les guste, no lo podían tocar. Y decís, ¿pero cómo lo hicieron? El hombre quería descubrir, desde 3000 años antes de Cristo, quería descubrir cómo se producían los sonidos de la naturaleza. Curioseando, nos encontramos con un chino, imaginen ustedes el paisaje, solo 3500 años atrás, escuchando un grillo. Y decía, ¿cómo hace este? Hace semejante ruido. ¿Con qué hace este ruido?
el chino descubrió que el grillo tenía una membrana. Esto, caña o membrana, es un aerófono a membrana libre. Significa que hay una membrana dentro de él por cada nota que suena. Pero desde aquel chino que descubrió la primera membrana hasta nosotros pasaron todos estos años, 5.000. El chino primero pensó con qué la movía la membrana y dijo el aire. Agarró una rama de bambú, les cortó una membrana como la caña de un saxofón, soplaba y se divertía como loco. Era una PlayStation para el tipo, si de 3.000 años atrás no había nada para divertirse. Dijo, ¿por qué no pongo dos? No tenía ni idea de la tonalidad, pero el hombre naturalmente tiende a construir las tonalidades en lo que se denomina en música, lo saben los profesores, en quintas. Haga una quinta, maestro. El tipo hacía una nota y la otra. Estaba contentísimo y dijo, voy a agregarle más. Ese instrumento, cuyo nombre es el tcheng, se fue transformando en una especie de siku, pero que había que soplarlo, y para que no se escuchen las notas que uno no desea que se escuchen, se tapaba con los dedos. Entonces, cuando abría, el hombre soplaba. Cuando abría el dedo, la nota esa sonaba. Anda a saber qué escala tenían, porque para nosotros hasta 1800 y pico fue un misterio de escala. Mejor dicho, hasta que Pitágoras determinó cómo era la escala pitagórica de la música, cómo se dividían las tonalidades. ¿Por qué razón? Ahí tenemos un chen. Son todas membranas. Una escala que para nosotros es... Pero a ellos les entusiasmaba muchísimo, se divertían mucho con esto. No había otra cosa. No había ruido de fondo en la naturaleza. Era todo silencio. Y con esto ellos tenían su elocuencia. Allá por 1830, un alemán llamado Uflich ya había probado con algunas membranas de metal. Dijo Uflich, si se puede hacer con bambú o con cañas de la naturaleza, hagámosla de metal. Y para ser más prolijo el hombre, las acomodó lo que llamó el peine, que vendría a ser lo que tiene una armónica dentro. Esto. 1800. El tipo puso el peine, la membrana, cuando yo aspiro, y ahí una empresa que después fue Hohner determinó que ese instrumento era muy piola para los músicos solitarios. Recordemos que en la Primera Guerra Mundial la armónica Hohner fue el instrumento más vendido del mundo. Pero antes, 1830, 1840, Huflich metió esto dentro de una caja hexagonal porque se cansó de soplar. Dijo, algo tiene que soplar por mí. Vio el fuelle de la fragua y dijo, bueno, si yo tengo un fuelle como el de la fragua, puedo hacer sonar esto. Pero a esto le voy a poner oclusiones. Hizo lo que se llamó la Deutsche Konzertine, que es un instrumento que han visto en las ilustraciones de los cuentos o en las películas, hexagonal, chiquito, donde seguramente el bávaro estaba tocando barrilito de cerveza. La Deutsche Konzertine tenía este peine con las notas ordenadas y ya afinadas, según la afinación de la época, que no es nuestra afinación, es una afinación un poco más baja en la modulación. Fíjate si conoces el Deutsche Konzertine ahí. Escuchen cómo es una concertina. Gracias, maestro. Esa concertina tiene la afinación en tonos mayores, es simple, hay algunas cuestiones técnicas que nosotros podríamos discutir con los músicos. Esa es una afinación diatónica, y después había otra de cromática, donde tenían las alteraciones de los bemoles y los sostenidos, que era la concertina que se exportó a Estados Unidos. Pero mientras tanto, un señor que le gustaba fabricar concertinas pensó, y acá viene el gran misterio del bandoneón, pensó hacer un instrumento más robusto que la concertina.
con mayores adornos, mayores filigranas, que tenga sonoridad profunda, pero que además le sirva a los evangelistas de la campaña para poder hacer los oratorios, los madrigales. Pero tenía un problema el tipo, se llamaba Carl Zimmermann. Nunca vamos a afirmar rotundamente que era Carl Zimmermann, porque la C, los historiadores no descubrieron qué quiere decir. Le pusieron Carl. A uno lo va a leer en los libros y va a leer Carl. Pero es C, Zimmermann. Después del señor Ufli, Zimmermann diseñó una caja como el Arca de la Alianza. Una cosa que metía un poco de respeto cuando lo veías. Tenía muy buena sonoridad, tenía bajos profundos y tenía que servir para tocar en la campaña, en la evangelización. Pero ¿quién lo iba a tocar? Y ahí es cuando decide hacer un juguete. El hombre hace un instrumento que con los 4 dedos libres que le quedan al maestro pudieran caminar sobre la botonera y según cómo caminaban salía música sacra. La combinación de las notas, como si fuese una caja de música o una pianola, ya estaba preestablecida para que el señor de la iglesia de la Campiña, en Bavaria, en Alemania, en el norte de Europa, pudiera tocar y que siempre salga algo coherente. Algo parecido nosotros descubrimos con la armónica. Uno agarra la armónica, la toca, la aspira y la sopla y descubre que tiene cierta armonía que uno fácilmente la puede tocar. Lo mismo ocurría con el bandoneón, pero destinado a las campañas. Y Zimmermann empezó a vender el Arca de la Alianza, el armonio, no tenía nombre, pero lo vendía, esa concertina de iglesia la fue a vender a la campaña. Había que fabricarla porque tenía éxito en la venta, el hombre. Una familia, cuyo padre primero, el padre de la familia, otra familia, no Zimmermann, que era comerciante de granos, era agricultor, decide empezar a vender laúdes y otros instrumentos en una calle de un pueblo de Alemania, Kartzfeld, como si fuera Casa América. Entonces Zimmermann le viene con la idea de vender estos aparatos. Y entonces estos aparatos se hicieron con chicos artesanos que podían hacer esto. Porque esto tiene un trabajo fenomenal. Este es de madera, los hay de bronce, completos más pesados. Tiene filigranado aquello que no se va a ver. Era una cooperativa. En alemán antiguo, Union. Por consiguiente quedó Band, Union, bandoneón, bandulión, bandonio, bandola, hasta que quedó para nosotros como bandoneón. Ese es el nacimiento de un instrumento que a poco tiempo se dejó de vender, se vendía para algunos músicos diletantes que querían tocar el instrumento, y los belgas y los checos empezaron a fabricar con un secreto que lo tenía Zimmermann, el peine del bandoneón. Verán ustedes que de este lado están los peines. Estos mismos peines que parecen armónicas están dispuestos para que cuando uno aprieta la botonera, y es botón, se pueda abrir la nota deseada. Para dar mayor sonoridad a este aparatejo, cuando abrís suena una serie de lengüetas. Cuando cerrás el bandoneón, suena otra serie de lengüetas. Por consiguiente, quedó un instrumento destinado para que lo toque un loco de remate. 38 notas de este lado, en la derecha, 31 en la izquierda, esta 33 en la izquierda, los primeros fueron 31, los diatónicos primero, después 33, como me dice el maestro, es de esto, que no se me caiga. Que además de sonar de una manera cuando lo abrís, la misma nota, si la tenés apretada, cuando cerrás es otra. Háganle una muestra, maestro. Una nota. Esas dos notas es la misma tecla. Bien llamado botón. Esto es la botonera. La botonera permitió el advenimiento de un invento que fue el primer plástico orgánico que se inventó en el mundo. Esto de leche de vaca, la caseína. La caseína,
por el 1800, un profesor quiso hacer una pizarra blanca para poder usar carbón. Pensó que el derivado de la caseína que él lograba en su laboratorio servía. Empezó a mezclarla con distintos ácidos, hasta que logró mezclarla con un formaldehído a un porcentaje determinado. Ese material, que tardaba 1 año y medio en secarse, se transformó en algo maleable con agua hirviendo, que cuando secaba quedaba brillante y quebradizo. Se llama galatita. Con eso se hicieron los botones de todos los bandoneones del mundo y también las bolas de billar de todos los clubes del mundo. La galatita viene de la leche de vaca. Es un invento que tuvo su impulso y su investigación a partir del bandoneón. Ahora, ¿cómo llega el bandoneón acá? ¿Cuál es el misterio que nosotros lo adoptamos? Imaginemos un marinero en el Uruguay que viene con un aparato de estos porque lo sabe tocar o porque lo trajo para vender y que queda acá, en Uruguay. Los primeros bandoneonistas tienen un recuerdo de nombre simplemente en la historia. No tienen ni copias ni tienen biografía. Algunos sí, investigados por los tangueros. Este no es un espacio de tango, es un espacio para hablar del instrumento y su influencia entre nosotros. Pero los primeros, uno lo primero que lee y que recuerda porque le han contado es Sebastián Ramos Mejía, un negro entenado de la familia Ramos Mejía, que se graba la vida arriba en tranvía a caballo y que sabía que si podía tocar un instrumento en un fondín le daban el morfi. Vamos a juntar dos cosas. Un fracaso en Alemania y un rioplatense que quiere comer. Se encontró con un instrumento endiablado. Dijo, yo tengo que sacarle algo a esto, porque yo con esto, si lo toco, ¿cómo? Y él descubrió, junto con un González, con el viejo, el papá de Maglio, de Pacho, descubren el secreto de la escala del bandoneón. Muy a pesar de los músicos tradicionales, que conocían el teclado cromático del piano, las diapasones de los instrumentos de cuerda, como el violín o el violonchelo, o la guitarra. Y le sacaron sonido. ¿Pero qué tocaba el Pardo Santiago? ¿Tango? No existía el tango. Yo tengo una guía acá porque tengo temas tan lindos que no los quiero olvidar. Escuchábamos recién la versión de Piazzolla de La casita de mis viejos. Y por ahí nosotros tenemos la idea de que aquellos viejos valses dejados en partituras por las orquestas que venían de las Europas, quedaban arrumbadas en las casas de ricos en Uruguay, o aquellos contradanzas y minués, quedaron allí y tuvieron el sabor del bajo de los negros en lo que siempre fue la eterna habanera. Por eso se sospecha que estos primeros bandoneonistas orejeros, gente que no tenía idea de lo que era la música, empezó a tocar antiquísimas chamarritas. Chamarritas y posiblemente... ¿Qué otro ritmo, Claudio? Bueno, lo que más venía, lo que más era en esa cultura de barco, digamos, estaba la manera como dijiste, bueno, el country dance, que después se dice acá contradanza, pero es danza campestre, que dice el country dance. Sí. Y que tiene esas referencias bailables, ¿no? Evidentemente la música para bailar. Por un lado, pero por otro lado, disculpame, yo voy a hacer un poquito más de hincapié sobre la música litúrgica. Sí. Porque es fundamental el timbre del instrumento con el ámbito. Y como dijiste bien vos, en un principio era para eso. De hecho, el bandoneón arriba, señálalo Germán, mira, tiene un lugarcito en donde enganchar, las cintitas. Eso se tocaba parado y caminando en las procesiones. Claro, para poder colgarlo. Poder colgarse el bandoneón y caminar. Y el tipo de música litúrgica que se utilizaba, no sé si querés ejemplificar con algo, Germán, pero... Bueno, una invención de las dos voces de bajo. De bajo, sí. Hay otras cosas. Ahí tenemos.
Ya hacer eso en ese instrumento es tremendo. Era tremendo en ese momento, no se podía creer. ¿Quién fue el primero que lo fabricó, perdón? Muy bien, esa es la etapa que viene ahora. ¿Por qué los tangueros querían el doble A? El bandoneón, después que lo abandona Band, que abandona la unión de muchachos que fabricaban, una familia de artesanos, que Ernest Louis Arnold es el que decide fabricar los primeros bandoneones, pero con una precisión alemana y con una belleza barroca única en la afinación antigua. Esos bandoneones entraron en América con las siglas ELA, ELA. Y después, los bandoneonistas, por ejemplo, Pichuco, tuvo el mismo doble A que le compraron en su casa toda su vida. De tan buenos que era. Está destinado este instrumento a sobrevivir con buen uso 250 años. El doble A es porque Alfred Arnold, hijo de Ernest Arnold, siguió fabricándolos hasta 1939. La fábrica se desmereció por la Primera Guerra Mundial, se desmantelaron sus máquinas y se destinó para fabricar armas. Ahora, Arno Arnold, otro, desde 1998, está investigando para hacer bandoneones AA. Me contaba Germán hoy que todavía no puede dar pie con bola, porque hacer esto es nada más que un secreto que tenía Zimmerman. Un secreto que entre ellos estaba de qué eran las lengüetas que sonaban, de qué material. Era un material de una aleación secreta. ¿Con qué estaban tomadas las lengüetas al peine? Con un remache también de una hechura absolutamente secreta, porque cuando los maestros artesanos, como Germán, desarman una lengüeta, están un tiempo largo para poder armarla. Es un secreto. Los AA, por consiguiente los Arnold, fueron los primeros fabricantes de los bandoneones. Hohner, que fabricaba las armónicas, hizo un bandoneón, hizo dos modelos, un modelo muy lujoso, llamaba el argentino, y otro tango, que entró también en Argentina. Pero normalmente el bandoneonista, como si fuera hoy, los chicos van a entender, una guitarra Fender, si no era un AA, no tocaba, no querían tocar, les costaba tocar. También había muchos bandoneonistas que vendían bandoneones con teclado, de lo que llamaríamos teclado moderno, que tienen altas correlativas, pero no tuvo éxito. Algo hay allí en el movimiento y el sentimiento del bandoneonista, con esas notas en terceras mayores y menores y en quintas justas, que hace que pueda hacer las variaciones del tango. Algo se encuentra allí. Pero al principio vamos a ver la geografía de la intromisión del bandoneón en Buenos Aires. No llegó a Buenos Aires, estuvo en el litoral. Primero haciendo alguna chamarrita. A ver, por ejemplo. A ver, por ejemplo. La chamarrita no tardó en hacerse con un contrapique, con una debilidad de uno de sus compases, en un chamamé. Nosotros, el bandoneón dio la vuelta por Corrientes primero. Vino bajando de Santa Fe para Buenos Aires. Pasó por la Pampa bonaerense. Y entonces, ¿podemos seguir kilómetro 11? Tránsito. Fijemos esto. Tránsito Cocomaredó tocaba el bandoneón. Compuso kilómetro 11 en bandoneón. Estuvimos revisando con los maestros las fotos de Don Tránsito con su bandoneón, porque era el instrumento que enamoró a todo el norte argentino y por consiguiente sus fronteras con Paraguay y Uruguay. Nos dejaron también viejas melodías, que por ejemplo la que tomó Ayala para hacer el cosechero, que es un rajido doble típico. Pero un segundo, maestro. Fíjense ustedes la raíz habanera que tiene el cosechero, porque el maestro va a hacer notar algo con respecto a la habanera. Vamos a alargar, claro. Discúlpame. Sí. Vamos a alargar el tema primero, Sí. y después yo voy a hacer una referencia de cómo un ritmo o cultura de barcos
La Habana, Cuba, tenía referencia con nosotros y después desemboca eso en chamarrita, en milonga y el tango. Vamos a hacer el regido doble primero. El regido doble. ¿Cómo es? A ver, maestro.